en la mente inconsciente que tienes en el otro lado no te permites pensar que estás muerto. Mucha gente que está en el otro lado no sabe que está muerta y no acepta que esté muerto. Es curioso porque venimos del otro lado y como yo digo que este plano de vida es como un episodio de una gran teleserie, te ha tocado vivir en esta y en otra vida reencarnada igual te toca otra temporada con otro episodio, pero luego en lo que tú muevas aquí dentro de tu realidad y el día a día y cómo estés, no de cerrado, que necesites vivir la realidad, cuando pasas al otro lado no eres consciente. Mucha gente cuando tiene un problema traumático o se va, no se acuerda de qué le ha pasado, por qué se ha ido, porque 20 segundos antes su mente lo ha borrado y entonces no ha imputado. Y no entienden qué es lo que hacen allí y nadie les hace caso. Hay muchas cosas en esta vida en las que si no las arreglas en vida las vas a tener que arreglar en muerte de uno de los dos o en la muerte de los dos, que normalmente ya suele pasar a otra vida reencarnada, sanarlo. Que la memoria y la consciencia no está realmente en nuestra cabeza aquí orgánicamente, es como un gran cloud, es donde vas a tirar de registro acásicos, eres tú otro yo en aquella pequeña parcela de esta vida. Y mucha gente no tiene conciencia porque no está imputando correctamente. Hay gente que no les llega a todo esto. Pero me gusta decir, no es cuestión de que creas o no, es que te funcione y que te encuentres mejor. Déjalo, ya lo entenderás, es igual, ya se abrirá la puerta. Hay cosas que son así, si no lo puedes entender, no lo entiendes, ya lo entenderás. Siempre tenemos cosas. La depuración de uno mismo es muy difícil, el arreglar nuestro día a día es muy difícil. Somos cuerpos materiales, es muy difícil poder sanar al 100%. Hola, soy Kim Capel. Hoy vuelve con nosotros Medar. Medar estuvo con nosotros hace unos días en un podcast y me sorprendió muchísimo lo que contaba que hacía. Ya me habían hablado muy bien de él y pensé, ostras, tengo que vivirlo yo. Así que fui a una terapia con él para experimentar qué es lo que hacía y realmente me dejó sin palabras. Capaz de ver todo lo que está a tu alrededor, aquello que no ves físicamente y cómo te afecta en tu vida. Cómo desbloquear esas cosas. Suelo conocer o experimentar de primera mano toda la gente que pasa por aquí. Al menos lo intento, en la gran mayoría, y si no, al menos busco referencias buenas de ellos. Y con Medar me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. Así que nada, os animo a que veáis esta entrevista, este podcast diferente, sin guión ni nada, donde hablamos de diferentes cosas, para entender qué es lo que ve él más allá de este plano físico. Vuestros likes y comentarios me ayudan muchísimo, ya que esto hace que el mensaje llegue a más gente y ver que esto os puede ser de utilidad o una herramienta que os pueda dar y os sirva de ayuda, para mí ya es mucho. Espero que lo disfrutéis. Empezamos. Yo el cometido que tenía hoy era coger al coche y venir aquí. No puedes entretenerte en esta cosita, pero a veces te puedes... Oye, ¿qué es lo que hay aquí? Pues había un follón, un jaleo de familia, de ruido, algo de herencias antiguas, con mucha miseria, un abuelo abandonado y un problema familiar muy grande. Llevaban detrás suyo como 5 o 6 personas de la familia. Y era la pesadez que ellos tenían, la dejadez, y gente que no ha pasado al otro lado como Dios manda, que les dejaban ser una densidad muy... O sea, que es algo muy del día a día. Gracias a Dios, medianamente, aprendes a dosificar un poco el tema, hasta dónde llegas, a dónde no, y cuándo ver o cuándo quieres ver o cuándo no, que a veces no lo controlas del todo, ¿eh? Ya. Pero bueno, por ahí van los tiros. Esto me recuerda a la serie aquella de esa mujer que ve a las almas por la calle. Entre fantasmas. Entre fantasmas. Fascinante. Y ve cómo discuten, cómo pasan las cosas, incluso cómo afecta, cómo interactúan esas almas con los seres actuales, con los seres que están vivos de su familia. ¿Y tú lo ves así? Aquello está muy de película, quiero decir, sí. Pero es así, sí. Pero quizás no tan extremo, no en esas tan bien teatralizado, tan bien llevado. No, pero sí, es así, ese mundo está ahí. Si hay un alma que no está bien y tiene algo pendiente con alguien aquí en vida, quiere hacer desde el otro lado lo que pueda para poder estar en paz o arreglar esa situación, ese fantasma. Un fantasma no deja de ser una situación energética retenida y
y vienen a buscar o el perdón, el equilibrio o hacerse entender en alguna bucle que no entendieron. Entonces vienen a comunicar. Luego, por otro lado, una cosa es un fantasma y la otra cosa es un guía, que tengas tú en tu vida, que te acompañe, alguien, que esos a veces no interactúan como tal, vienen a protegerte y estar contigo, se les puede en un momento dado ver, pero son más imágenes que vienen a estar por ti, a ayudarte. Pero los fantasmas o los que erran cuando salen de este plano y tienen cosas pendientes, son un poco como en la película, pueden molestar, tener mucha carga, la ira que tienen se retiene y se magnifica. Viven como en este plano sin tener la realidad de este plano, como es evidente. Como es evidente, claro, para mí, con perdón, pero la película está muy bien hecha, muy bien hecha. Y yendo un poco más allá, tampoco no todo el mundo lo puede ver de la misma manera. Yo puedo ver esto que digo como yo lo veo, como lo siento, pero una persona que tenga esta capacidad va a ver otros seres, puede ver los mismos, pero a veces otros. Depende de lo que vengas a calibrar o de lo que vengas a leer. No todo el mundo que tiene esta capacidad cognitiva un poco diferente puede ver el mismo plano. Cuando en esa teleserie, por ejemplo, al final ella tiene un hijo y ella se da cuenta que su hijo ve gente del otro lado que ella no ve. Viene a ayudar a otro plano. Hostia. Y otra densidad, otro plano astral, otro plano de evolución o otra frecuencia. O sea, cada uno luego lo puede ver o ve donde tiene margen de acción para poder ayudar en diferentes realidades. Vale, o sea, hay diferentes planos en esta realidad, como diferentes dimensiones en este mismo espacio. Entonces, estos fantasmas que mencionas, que son familiares, seres que han fallecido y se han quedado atrapados en este mundo, en esta dimensión, ¿pueden interactuar entonces con los seres que están aquí? Es decir, ¿qué pueden hacer para interactuar? ¿Cómo les afecta a ellos? Lo que suelen entrar mucho en bucle, si es un alma tormentosa o en tormento, entran mucho en bucle, entran en un momento, en una circunstancia, y pueden entrar en momentos de cabreo con un tema en concreto que no tienen una vida amplia como aquí relativamente. O sea, puedes ver a alguien que igual tiene una rutina porque no se entiende de ir cada día al colegio, si es un joven, o ir al trabajo, pero se da cuenta que nadie le hace caso, pero él tiene esa rutina que es la que le ataba, pero tiene igual algún regomello que no le deja estar bien, que era en casa, alguna decepción o alguna cosa que no va. Entonces... O sea, que no es consciente de que está muerto. No, hay mucha gente que se va en tormento, que no son conscientes que están muertos. No tienen la concepción. Es curioso porque venimos del otro lado y como yo digo que este plano de vida es como un episodio de una gran teleserie, te ha tocado vivir en esta y en otra vida reencarnada, igual te toca otro episodio, otra temporada con otro episodio, pero luego en lo que tú muevas aquí dentro de tu realidad y el día a día y cómo estés, no de cerrado, que necesites vivir la realidad, cuando pasas al otro lado no eres consciente, tienes tu rutina. Ahí es muy chula, por ejemplo, películas que han marcado eso, El sexto sentido, que él ha visto, o Los otros, de Amenábar. Es fascinante, es gente que está en su casa, viene gente de fuera y no quieren que estén allí, y ellos tienen su rutina, pero no deja de ser repetitiva. Ves que es un poco cuadro repetitivo sin prosperar, sin amplitud, y se quedan en ese pequeño cuadro. ¿Por qué? Porque tienen que desbloquear quizás esa situación o hacer que desbloquee, o por ellos mismos que algún día se dan cuenta, por cosas en las que sin querer interactúan con los que están aquí, o porque alguien un poco medium o un poco que tenga este juego de conexión y comunicación con el otro lado, les haga ver que, oye, desbloquea esta situación, no puedes estar en la ira. Es un poco el mismo juego que aquí. Tú cuando un cuerpo aquí, en una situación que igual te pasó hace 5 años, que te hizo cabrear y te bloquea, pues te afecta a tu cuerpo y estás un poco en bucle desde hace 5 años que tú no evolucionas, estás en estado de cabreo, resentido con la vida, no hay manera de sanarlo y no encuentro la manera. Aquí si quieres de alguna manera, aquí tienes algunas partes o equilibrando, diferentes técnicas, pero en el otro lado quizás es más, te centras en eso que no está sanado de ahí, no tienes concepción de pasar a otro lado porque tienes eso que arreglar desde este plano. Y vives esa bucle
y encima, en la mente inconsciente que tienes en el otro lado, no te permites pensar que estás muerto. Mucha gente que está en el otro lado no sabe que está muerta y no acepta que esté muerto. Pero otros sí, pero no se aceptan pasar a otro lado con lo que hicieron y jugaron aquí con ello. Y entonces arreglarlo es un poco diferente. Puede haber gente de mucho tiempo en ese otro limbo y en esa otra pequeña realidad. ¿Y te ha pasado con algún paciente de ver un caso como este? De decir, hostia, estás arrastrando un ser familiar tuyo o ese ser familiar está en tu casa y poder interactuar con ese y hacerle ver de que tiene que trascender, tiene que pasar al otro plano? En terapia puntualmente pasa, no siempre. Digo, cada persona es un mundo. No todas las personas que puedan venir o yo pueda trabajo directamente o tienen siempre a alguien ahí algo que decir. Es simplemente a veces un desequilibrio energético, una parte de ellos que no funciona, la ira en algún chakra, en algún órgano, en lo que tienes que polarizar. Pero puntualmente sí que en algunos puede haber alguien muy cargado con ellos que no está bien y no deja reciclar y no lo deja llevar bien en la vida. Es como, tiene como un peso desde el otro lado que no lo deja avanzar y hay que mirar de ayudarlo. Siempre cuando ayudas gente que no está en este plano, y me gusta tratarlos como son aquí. Dentro de mandarlos a pasear, hay que escucharlos, hay que hacerlos, los tienes que hacer interactuar de otra manera. ¿Cómo? Yo diría de alguna manera, ahora me dirás, ¿cómo lo haces? Quizás mentalmente te metes en otro. Yo estoy aquí, pero es como si hubiera un plano detrás o en este otro juego, veo una representación, a veces no lo veo, sé que está, yo en mi caso sé que hay gente que los ve en físico 3D, alguna vez me ha pasado al lado tuyo, pero es como si tuviera, y tengo la suerte de poder abrir el canal para poderlo ver. Si a veces son representaciones 2D, como una representación veo una imagen, hay esta persona y a través de ahí entro a interactuar con él y hablo desde un pequeño formato que es su realidad que tiene allí y trato con él. Entonces los tienes que tratar para desbloquearlos como si fuera aquí, a ver qué te pasa, por qué estás aquí. O si tú desde el concepto de la persona que estás tratando en terapia, aquella situación, aquel accidente o aquella enfermedad, hacerle entender que se fue de enfermedad o de accidente, que por eso está en bucle, está cabreado y está en situaciones que no son del todo reales, las tiene que dejar ir. En la gran mayoría de veces, si te vienen, yo digo es que algo tienes que hacer para desbloquearlos. Y suele ser relativamente fácil. Hay algunos que son más duros. Ya. Puedo explicar un caso muy chulo. A ver. La señora no estaba bien y veo que era por lo que había vivido esa señora al estar todos los días con este hombre, pero en un maltrato psicológico constante. Muchas veces en las enfermedades un poco terminales, me quiero acordar que era 2 o 3 años antes, cayó en enfermedad y cada día peor. Entonces es como si el cerebro no trabajara bien, baja en mala vibración y se atan mucho en el cabreo, el reproche, instintos básicos que no van bien. Y todo el problema que tenía ese hombre, al final lo catapultó en la primera línea, que es lo que suele pasar en las enfermedades. Entonces aquella mujer estaba amargada de la vida, todo el día cuidándolo, incluso ya al final con sus higienes y todo, y ese hombre maltratándola de mala manera, algo muy jodido, y la mujer que lo llevaba muy mal, porque eso le pasó 2 o 3 años antes y hasta que se fue ese hombre, pero ella me parece que me quiero acordar, porque hace días de este caso, 4 o 5 años más tarde, un mal vivir de decir, no estoy bien, no fluyo, mi energía no va, atada ahí. Y es que tenía ese hombre todavía, cuando ella hace la terapia, cuando se presenta, cojo, lo veo, ese hombre todavía la estaba increpando constantemente. Lo mal que lo has hecho en la vida, y mira todo lo mal que estoy, todo es como la primera línea, la vida de ese hombre era esa mujer, y era como, él tenía un resentimiento y lo catapultaba a ella. Cuando lo pude coger, porque fue al cabo de 2 sesiones, fue poco a poco, no se encuentran a gusto a veces, no quieren limpiar, no entienden el qué. Y fue al cabo de 2 o 3 sesiones ella se empezó a liberar, aquella presencia cada día le venía menos y estaba mejor consigo misma y más empoderada. Entonces cuando estás con más energía y controlas mejor esa influencia que tienes externa,
de algo del otro lado que te puede increpar tanto. Las noches pueden ser mejores, pero son momentos de acción muy grande la noche, porque te desdoblas y vienen a entrar ahí en ese doble sueño y te vienen a y puedes dormir pero no descansar, ¿no? Pero la señora estaba mejor. Y al cabo de la segunda, creo que era la tercera, por fin lo pillé. Pude pillarlo, que lo encontré más a la escucha mía de lo que tenía que decir. Y fue tan simple como me acuerdo en el plano de decirle: ¿quieres dejar estar este tema? No te acuerdas. O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué le increpas a ella? Tienes un estado mental repetitivo y no eres consciente que los 2 últimos años, casi 3, de tu vida estuviste enfermo y te quedaste con la ira cuando te fuiste. Y sigues en el otro plano en el mismo estado de cabreo en el que en los pequeños momentos que tenías de input y de estar bien, increpabas, no tenías buenos momentos y sigues con el mismo patrón. ¿Quieres entender que caíste enfermo y ella no era la mala, eras tú que girabas la vida y no lo ves de otra manera? Y fue genial, porque todavía aun cuando digo esto, ahora mismo hay algo que en mi cuerpo que me fluye. Fue muy bonito porque me hizo todo el cuerpo. Es como si la energía fluye, yo tocándola a ella, pero del otro lado lo entendió y allí se acabó todo. Entendió la realidad que tuvo durante 2 o 3 años, pero no era consciente. Hostia. Y ella se liberó, y desde entonces ella le cambió toda la vida. Pudo arreglar la casa, pudo hacer su vida, sentirse más feliz, y ella, sobre todo ella, ya no tenía esa parte predominante que le estiraba. O sea que lo de esa teleserie es así, un poco, porque viene a recoger un poco ese caso, pero muchas veces en accidentes súbitos la gente no se entera que se va. Claro. O sea, cuando tienes un accidente, hay 2 componentes. Cuando tú tienes a veces un accidente que te vas, ¡paf!, coche, de moto, un accidente súbito, muchas veces el que se va no sabe que se ha ido, no se entiende. Pero hay un componente luego médico. A mí me gusta mucho mirar cómo la medicina o la parte orgánica en este juego puede dar respuestas, en los que cuando tú te pegas a veces un golpe y tienes un traumatismo, no te acuerdas de los 20 segundos antes. La ciencia, la medicina lo ha entendido. Es como tienes el golpe y tu cuerpo desconecta, ¿no? Y tienes como unos 20 segundos antes que no te acuerdas. Y mucha gente, cuando tiene un problema traumático o se va, no se acuerda de qué le ha pasado, por qué se ha ido, porque 20 segundos antes su mente lo ha borrado. Entonces no ha imputado. Y no entienden qué es lo que hacen allí y nadie les hace caso. No, es que tuviste un golpe, no imputaste los últimos 20 segundos, sí que fue traumático porque no te lo esperabas, pero tú estás muerto. Y alguna comunicación así he tenido que hacer. Y lo entienden y se dejan fluir, aunque les cuesta a veces, porque, y bueno, ¿y dónde me sitúo ahora? Que yo no estoy muerto, ¿no? No estoy aquí, no estoy en la realidad que creía que estaba. Y eso puede ser molesto para los allegados, porque los pueden tener al lado y se esfuerzan estas entes o esta gente que no lo entiende a estar entre medias tuyos en la familia, pero no están en paz. Pues se pueden cabrear porque no les haces ni caso, por ejemplo. Y eso afecta a la energía y a esa persona, entonces. Claro, a la persona que queda aquí le afecta porque tiene algo pendiente al lado que no le deja fluir, no le deja estar. Y claro, si lo ponemos también en la parte de duelo y el malestar que tiene por haber pedido a esa persona, esa vibración que no va más la otra que no lo entiende, pues no te deja estar bien, no te deja fluir. Hay una parte de conocimiento. Hay muchas cosas en esta vida en las que si no las arreglas en vida las vas a tener que arreglar en muerte de uno de los dos, o en la muerte de los dos, que normalmente ya suele pasar a otra vida reencarnada, sanarlo. Pero hay muchas cosas que aquí en esta vida, si no las has sanado, cuando se va aquella persona que no va, a veces se quedan allí pendientes para que las sanes de alguna manera. Me viene a la mente ahora gente que muere por accidente o gente que muere por algún cáncer cerebral. No es consciente. No. Y es muy repetitivo en lo que yo a veces juego. Veo que 2 años antes no ha imputado. Aquí es donde me baso en lo que digo, que la memoria y la consciencia no está realmente en nuestra cabeza aquí orgánicamente. Es como un gran cloud, es donde vas a tirar de registro acásico, eres tú otro yo en aquella pequeña parcela de esta vida. Y mucha gente no tiene conciencia porque no está imputando correctamente. Uno de los primeros casos que me quedé muy parado
muy bestia o raro. Cuando trabajo en terapia sí que es el cuerpo físico, pero cuando te vas tanto a nivel energético o cómo es la otra persona energéticamente, que es lo que me pueden dejar ver muchas veces, me pierdo en si está vivo o no a veces, ¿eh? Y lo voy a explicar en qué me voy o cuál es su representación energética, pero no tiene nada que ver con la que es aquella que viene la discordancia. Pero me acuerdo una vez que estaba haciendo una chica y yo, tu madre hace 2 años que no está aquí, y me lo vi relativamente, no está, y me dijo, bueno, hace 2 años que tiene Alzheimer. Y yo vi en lo que accedí de esta señora más arriba de su madre, que era algo que tenía esta mujer que no estaba bien, llevaba 2 años con una señora con Alzheimer, su madre que no estaba bien, no imputaba arriba. Entonces yo leí que hacía 2 años que no imputaba. Entonces está el cuerpo presente aquí, pero hacía 2 años que no imputaba arriba su vida, su vivencia, su día a día no lo imputaba. Entonces en enfermedades a veces no imputas correctamente lo que es debido, y cuando tienes a veces vueltas de realidad en un 80% que tu mente ya no está, no imputa bien, no va coordinada, puede imputar cosas erróneas, como aquel señor que he dicho, que solo era el odio de la vida y su mujer y era la mala y iba por ella después de haber muerto, porque no, como no imputan correctamente y pueden imputar esto. Hay otros que vuelven y lo quieren ver todo más alegre, pero desde una realidad un poco alterada, entonces no saben por qué murieron o de qué manera acabaron los días, no tienen ni idea, porque no tienen esa realidad, están mal con ellos, empiezan a estar en un 80% en otro estado en el que no se entienden, si no tienen conocimiento de este mundo un poco, y en ese otro 20 hacen lo que pueden. Entonces, en el mejor de los casos, van entendiendo un acompañamiento, si son almas o energías más planas, pero otras es en pleno tormento, que ese otro 20% insultos, malestar y no dejan vibrar bien, imputan arriba y no son conscientes de lo que les pasa. Entonces la mente es un puente entre nuestro recuerdo y esa alma. Por si nuestra mente ya no funciona bien, esos recuerdos no pueden pasar a nuestra alma, entonces. Sí, pero a veces no correctamente. Ya. Sí, pero a veces no correctamente. Por eso, en este caso del Alzheimer, esta persona pues es como si como si no estuviera. Está físicamente aquí, pero no subía eso a su recuerdo de alma. De la manera tan abrupta y tan bestia como vi esta señora, me parece que no me ha pasado a nadie. Pero sí, cuando dejas como si no imputaras, si tu cuerpo queda en bajo mínimos y eso hablo de Alzheimer. En otros estados es diferente, ¿eh? Ya. En comas, en inducción, en sedación, en inducción. Es otro tema, tienes otra interacción diferente que no estás anulado de tu cerebro. Ya. Eso es otra cosa. O sea, ahora que dices esto de en coma, se han visto varios casos de experiencias cercanas a la muerte, de que gente que está en coma, pero ve lo que pasa a su alrededor, y ese recuerdo se lo llevan para arriba, su alma. Es decir, ellos al despertar eran conscientes de lo que estaba pasando. De lo que había pasado alrededor. Exacto. Hace parte de ellos. O sea, lo que ellos han visto en ese plano es como un primer plano de espíritu desdoblado. Ya. Entonces hace parte de ellos. Sí. Vale. Saben lo que les pasó. Ya se entra en otra conciencia, como el que ve eso y vuelve a este cuerpo, le cambia la vida por completo. Ya. Entienden que son entes completamente diferentes. Ya. Y es bonito. Es fuerte, pero es bonito. Ojalá que todo el mundo pudiera entender un poco esto. Es muy, muy bonito. Y al nivel de este tema, ahora, perdona, sacas de gente que experiencias cerca de la muerte o desdoblamientos cuando ves en un hospital, que es a veces la imagen clásica de que te ves, o a veces cuando tienes un accidente y ves que te están salvando en la carretera, sí, o en el hospital, es la imagen típica. Hay uno, Christophe Faure, no sé si escribió, su nombre es un psiquiatra francés, el libro es en francés, Cette vie au-delà, y habla, es increíble porque es un tocho de libro que hay que tragárselo, es largo de narices, pero habla documentado con estudios desde Estados Unidos y desde Inglaterra de casos de experiencias después del cuerpo irrefutables, no es cuestión de fármacos, no es cuestión de... y cómo eso te altera y cómo puedes ver más allá de tu cuerpo. Es fascinante. Es así, no tiene más juego y hace parte de ti, no más te hace entender que puedes verlo más allá, pero a veces en una meditación o en un viaje que puedas hacer consciente. Ahora vamos a jugar dentro de haz una meditación y mira de tener un viaje astral o mira de visualizarte, si puedes, cada uno tiene luego su intensidad o tú puedes ir a estar en un sitio fuera de ti y sentir lo que se siente en ese momento y es lo que hay.
lo haces un poco así conscientemente, pero cuando te vas de tu cuerpo, esa otra alma ya lo hace de una manera más abrupta. Tu cuerpo no está completamente ido, pero puedes ver lo que hay alrededor de ti. Y eso hace parte de ti. Eso no se borra. Eres tú en ese otro desdoblamiento. Eres tú, pero en vez de ser en la plasmación física, en la otra parte energética, que hará parte de tu conocimiento, de tu otro, desde otro campo. ¿Esto es lo mismo que la visión remota? Sí, más o menos. Más o menos. Pero sí. Entraría un poco dentro del mismo campo, no dentro de la misma técnica, no dentro de la misma profundidad, pero sí, es que no hay espacio, todo es un gran... No tenemos espacio, quiero decir. ¿Cómo puede ser que sepas esto? A ver, no todo el mundo tiene... Hay gente que es buena haciendo arquitectura, hay gente que es buena lidiando, hay gente que es buena investigando, eso, cada uno tiene. ¿Cómo puedes hacerlo? Es que no hay espacio. Hacemos parte de una interacción. Depende de la profundidad en la que tú te muevas, puedes entender cómo es esta persona, cómo puede ser la otra, y como no hay distancia y todo es energía, en el fondo es toda una vibración de energía, a veces hay gente que con una foto o a veces simplemente pensando o con el nombre te viene aquella persona y saber qué es lo que está haciendo y lo que no. Claro, no todo el mundo viene con esa facilidad un poco innata, saberla entender, que no es fácil. Hay gente que la tiene y la rechaza y no la quiere, y otros sí entran en eso, y entonces ¿cuántas veces la policía ha cogido gente con este talento o con esta pequeña plus para ir a mirar a saber dónde está esta persona y qué pasó? Saber si están muertos o no, o cuál ha sido el recorrido, y los han encontrado con una persona que se ha desdoblado, ha mirado a comunicar con ella en el estado que estuviera y ya está. Y sabe cuál es el recorrido si aquella persona lo tiene. ¿Cómo? Es que todo es una red en la que puedes entrar, entre comillas. Todo está conectado. Todo, estamos todos conectados. Nuestros actos, los que no, nuestras vivencias, todo está conectado. Pero ahora voy más allá. Mucha gente cuando ve en lo que yo digo, gente que tiene esta capacidad, no siempre estás conectado y sabes lo de todo el mundo. Puedes saber ciertas cosas y a veces nada. También está la parte mundana, quiero decir. Que una persona vivir su vida normal, no tienes por qué mirar este y el otro, que es lo que no puedes entrar dentro de la parte seria de decir, estoy viviendo un paso, si estoy con él y hay una energía y yo estoy bien, igual si hay buen feeling, nos quedamos así como hace todo el mundo quizás, y me encuentro a gusto. No es fácil que vayas a buscar el porqué de qué y los secretos de cada persona. Mucha gente cuando sabe que tienes esto te rechaza. ¡Ah! Me está leyendo. No tengo por qué. Pero estamos conectados y hay gente que tiene más facilidad que otra para poder leer todo esto. Sí. Me viene a la cabeza gente en común que conocemos que solo cerrando los ojos y pensando en esa persona, no sé cómo lo hace, pero ve lo que hay en esa casa, ve lo que te rodea, ve quién es tu madre, ve todo y dices, madre mía, ¿cómo lo has hecho? Ni con una foto ni nada, solo dices, ¿quién es? Piensa en ella y cierra los ojos. Y le viene toda la información. Sí. Y ya está. Sí. Aquí empezó mucho, ahora por darle un poco más, algo más, empezó mucho con las conexiones cuánticas, las máquinas cuánticas, cositas así, pero por darle una cabida más científica, de entender un poco más. Con eso quiero decir es que cada uno tiene una frecuencia, cada uno tiene. Si tú tienes el don innato de que te hablan de una persona y detectas su frecuencia o su código, digamos, como si fuera un código binario suyo, conectas y ves todo a través de su cloud, a través de si te dejan, si esa persona inconscientemente te deja. Quiero decir, no entras en la vida de cualquiera porque sí. Muchas veces cuando tienes que hacer algo, pide permiso. O si te dejan ver es que, pero a ver qué haces con esa información. Pero sí puedes conectar, cierras ojos y gente que conocemos en común lo hace. Y mira, ahora me viene un caso muy curioso en que me viene una persona, no era de aquí, era de Sudamérica y estaban buscando como locos un papel que no encontraban a nivel de familia, no sé qué. Y en aquella terapia me acuerdo, pero pasa puntualmente, no quiere decir que siempre yo pueda hacer esto, son inputs que te pueden abrir y me pasé por su casa, como era su casa, y no encontraban el papel, tal cual. Y me enseñaron, no sé cómo, en aquella casa cómo era, ver las distribuciones, a veces lo puedo ver, cositas, este rincón de tu casa, pero en aquel caso era aquel papel y me dijeron, en cuando entras en casa, en el mueble aquel, en el cajón de la derecha arriba, en la parte de abajo, ahí está el papel, que está camuflado por otra cosa que no se deja ver. Y ahí estaba el papel. ¿Y tú no fuiste físicamente a esa casa?
No, fue desde la terapia, desde lo que estuvimos hablando. Y puntualmente puede pasar eso, me enseñan y te enseñan. En mi caso, hay otra gente que lo verá de otra manera. Entonces todo es como un código, como un viaje, y a nivel de personas, estén aquí o no, o de otra era, cada uno tenemos un código. Si tienes y puedes entrar ahí, coges, cierras, conectas, te viene la imagen enseguida y se acabó. La otra persona, al hablarte, ya te está dando datos de esa persona, te está dando un código, te está dando igual algo que no funciona o algo muy relevante de esa persona en planos más arriba, y accedes desde ese ¡ting! Y ya te paseas y llegas. Es que, de hecho, para la gente que no te conoce, es que solo con ver a una persona, tú ves lo que hay en esa persona más allá de lo físico. Puedo sentir, a ver, ahora me gusta, vamos a ver, me gusta separarlo. El yo, como me veis aquí, mira de ser muy mundano. Yo no voy en el mundo mirando a la gente así, quiero decir, es como ahora, venía a verte y venía a verte, ya está, quiero decir, y no te paras. Sí que puedo notar densidades energéticas que sé que otra gente no se para tanto como yo. Pero sí que puedes ver, si me paro un poco, hay algo que no me llama, sí que puedo ver desde, hostia, te veo a ti y es como si crack, 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 esto no va y esto lo otro, y aquí hay una incoherencia que no hay, o esa es la parte que dices, esta pareja que están haciendo juntos, esto es una catástrofe, y ves que esto es inviable, que es un mal vivir, y están ahí los dos que no van, y sabe muy mal, pero lo ves, lo notas y lo sientes, pero ¿qué interacción tiene? Si lo dices es un problema, lo tendrán que vivir. O si vienen en consulta sí que se puede reorientar o hacer cada uno fuerte, y si tienen que seguir, seguirán, y si no petan. Pero sí que en el día a día, si me paro a veces en lo que hay en general, pues sí que puedo ver cosas que no van y me pueden hacer sentir incómodo, que no son muy normales. Claro, ahora me viene a la cabeza una mujer que me dijo, yo en mi día a día cierro esa puerta, por así decirlo, y interactúa de forma más mundana. Sin embargo, como tú lo haces, cuando van a tu consulta, sí que abren ese campo y sí que ya se meten dentro para poder tratar o ver lo que tengas que ver, ¿no? Exactamente es eso. Cuesta, sí. Lo he mirado y se me ha magnificado muchísimo más desde que me dedico solamente a esto, en el que mi vida, antes con otra actividad que tenía, pero hacía también las terapias, estaba todo el día como divagando, me movía todo el día, era yo, pero lo rompía, pero no acababa de cerrar el ciclo, no estaba. Y desde que ahora me dedico a esto y más profundamente a esto, sí que por suerte, y doy gracias, puedo cerrarla de esto. Acabo mi terapia y cierro. No quiere decir que sea sensitivo o sensible a cosas del día a día, vale, pero sí que lo llego a cerrar. Entonces tengo mi vida más normal. O sea, claro. Coges tu coche, tu paseo, te gusta la música, un buen disco o un libro o aquella actividad más mundana con la gente que te encuentras a gusto, y miras de relativamente cerrar o no escuchar ese ruido o ese silencio que sabes que como lo escuche demasiado me meto toc, 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 como si estuviera. Yo me meto en terapia y es como si abres, aquí estoy, venga, vamos, que es quién ha venido, quién me habéis enviado, quién es el que viene a verme, y vamos a mirar dentro de lo que yo, desde el otro yo de Medar, del otro lado o desde ese otro amplitud, puedo estar por la gente. Y eso mola y estoy agradecido. ¿Te ha pasado, habrá pasado de todo por tu consulta? ¿Has visto cosas que te llamen la atención? Como el caso del conocido que tenemos, que dices, hostia, veo aquí algo que me impresiona, o ves una luz, o que ves que tiene una conexión muy fuerte con el otro plano. Sí, hay gente que viene así, hay muchas, pero ya no en la consulta, luego fuera. Hay cosas que te saltan muy bestia. Pero sí que vino una que siempre me gusta decir, aquel hombre había sido faraón en otro plano. Pues fascinante. Y lo ves y dices, sí. Yo digo ahora, o sea, ahora es Dios, no lo vamos, es evidente. Enseño una foto de esta persona y dices, era faraón. Tiene una cara de faraón, es que no lo puedes discutir. Pero ha venido a vivir desde otro plano, pero uno de los grandes incongruencias que tenía era esa situación de poder que había tenido en otra vida, en la que acabas en la petulancia estirando muy fuerte, y aquí venía a ayudar y estar por la gente, que no era mal faraón, pero esa situación de poder ya tenerla diferente y trabajar desde la parte más mundana en un servicio, es igual, porque está por la gente, aquí está también por ayudar y equilibrar y un poco de justicia, está un poco en eso, pero desde una parte más cerrada, más comedida, para vivir más mundano entre todos.
Pero este sí que tiene una energía muy grande. Hay gente que viene con energías muy marcadas o canalizaciones extremadamente grandes o con orígenes de energía muy grandes que despuntan, ni mejor ni peor, que despuntan mucho de los demás, en los que ves como una luz o una conexión por encima, unos guías, unos entramados, unas realidades muy grandes, como un gran champiñón encima que dices, wow, y va acompañado de esto, y canaliza esta luz con esta intensidad. Ahora que has mencionado los guías que ves en estas personas, ¿son familiares? No siempre. A mí me gusta, o al menos yo lo siento así, me gusta separarlos de dos maneras. Están los guías familiares que te vienen a ayudar, a recolzar, a estar bien contigo, y los hayas conocido o no, a veces los conoces, y cuando se van, cogen el relevo y están contigo. Aquel abuelo que era tan majo, aquel está contigo. O sea que a nivel familiar tenemos guías familiares que nos acompañan. A veces no los hemos conocido, otras veces sí. Hostia, en otros casos no lo conocí. Pues esta persona en la esencia está contigo y es la que te acompaña. Tiene una fuerza muy grande y está por ahí. Y luego tienes guías que ya no te llegan. Los llamamos más unos guías espirituales en el aspecto de que si tienes un cometido que hacer un poco especial en esta vida, tienes un guía que no toca genéticamente a tu familia, no toca vibracionalmente directo a tu cuerpo más carnal genético de familia, sino una vibración de energía en una confluencia, y es un guía que puede ser de otra época, de otra civilización muy marcado, que te viene a ayudar con este pequeño toque de poder leer las cosas o de poder hacer o tener una genialidad aparte. Y hay como dos tipos. ¿Y cómo te ayudan? ¿Cómo te ayudan estos guías? Pues cuando tú tienes... Mira, esta persona que hablábamos, vamos a ella. Esta persona que se cerraba ojos y veía toda la familia que tenía esa conexión, estas conexiones en común, y se podía... Él tiene un guía muy potente y una extrapolación de sí mismo en una potencia parecida a ese guía, en el que ese le hace sentir bien en esa cúpula. Cuando accede a esa nube de tanto conocimiento, tiene un guía espiritual con una fuerza increíble que es el que le acompaña en su viaje de allí más arriba. Es para entender esa complejidad, como hablándote, haciéndote sentir, eso depende de cada uno, haciéndote sentir, pero es como el que te da las puertas de entrada y te acomoda en ese otro mundo que no están de aquí. Y en esa esencia te ayuda a ser tú mismo, en ese otro fuego, en otra manera de sentirte tú. Parece muy ciencia ficción, pero yo lo he vivido, lo he visto y realmente es verdad. Porque el hecho de que te digan tienes esto en casa, de esta manera, ha salido... Ponemos un ejemplo, me dijo... tienes una planta en casa que acaba de florecer. Y yo decía, pero si no tengo ninguna planta, será en el despacho, le dije. Y mi hijo había traído una planta a casa y estaba en casa. Y sí, y tal cual acababa de florecer. Y yo no lo sabía, o sea, no me había fijado. O no le había dado esa importancia, y yo pensaba en las plantas del despacho. Digo, será en el despacho, se habrá equivocado. Y no, estaba en casa. Y de la misma manera que dijo esto de mí, vi de otras personas y que tal cual lo clavaba lo que había y lo que pasaba, y dices, ¿cómo? ¿Sabes? Con esta otra misma persona. Sí, con esta misma persona. A mí me pasó algo con las plantas, porque luego cada uno tiene su pequeño mundo de acción. Es como la gente que trabaja, hay otro que trabaja otras frecuencias, a veces tienes más facilidad en entender. Cada uno tiene un poco el nicho de trabajo en el que puede reconfortar y moverse. Y aquí me hace gracia lo que dices, porque un día hablando con él, me dijo, tú tienes una planta, hostia, pum, tu madre está mucho contigo, ¿no? Vale, guay. ¿Tienes una planta en casa? Yo sí. Háblale. Pero decía de hablarle a la planta, pero también hablarle a mi madre, ¿no? Vale. Pero es que aquella planta que me decía donde estaba en casa, aquella planta, es la única que me queda en casa de cuando yo he estado viva. Hostia. Y te dices, ¡pa! Ahí lo dejo. ¿Sabes? Dices, hostia, tío, qué fuerte, si no he estado nunca en mi casa. Claro. Y estábamos un día tomando un café en un sitio allí tan tranquilos y dice, tu madre, la planta, háblale. No a la planta, pero háblale. Pero era el medio de que aquella planta había... Es muy curioso, y es la única planta que me queda en vida, todavía, después de unos cuantos añitos, que había estado y la había plantado mi madre.
Joder. Fuerte, tío. Hostia. Y ya está. Y dices, bueno, ¿crees o no crees? Mira, aquí me gusta, ahora voy a ser drástico a mí hay mucha... Yo no sé, me dicen muchas veces, hay gente que no les llega a todo esto, pero me gusta decir, no es cuestión de que creas o no, es que te funcione y que te encuentres mejor. Déjalo, ya lo entenderás, es igual, ya se abrirá la puerta. Hay cosas que son así, si no lo puedes entender, no lo entiendes, ya lo entenderás. Pero aquí se ha movido algo para que lo entiendas, no por moverte a ninguna cosa rara, sino para poder igual interiorizar en ti, entenderte de otra manera o la vida de otra manera. Pero no tienes por qué entenderlo. A veces no tienes que entender estas cosas, escúchalas, se abre algo y que estés tú bien con esto, entiéndelo, y si no ya lo entenderás. Porque si no te cierras a que igual te aporta algo aunque no lo entiendas, que te hace estar mejor. De hecho, me gusta conocer a todos los que pasáis por aquí. Y estuve contigo en terapia para ver cómo funcionaba, para entenderlo, ¿no? Porque claro, yo había oído hablar muy bien de ti, pero dije, hostia, tengo que entender qué es lo que pasa. No lo llegué a entender, lo que hiciste, pero es verdad que de alguna manera ves todo el entramado de esa persona, ves la forma de trabajar, ves, por ejemplo, en mi caso, cómo proyecto mi trabajo, mis cosas, lo que quiero manifestar de alguna manera, y ves lo que me frena y dónde está ese bloqueo. Y dices, coño, mira, ahí, tienes ese bloqueo ahí. Lo trabajas, no sé cómo lo haces y lo liberas. Y dices, coño, ¿qué has hecho? No lo entiendo, pero funciona. No lo sé ni yo. Y lo digo relativamente en serio. Yo aquí sí es cómo lo haces. Quiero entender que cómo se puede hacer. No lo sé ni yo, entre comillas. Pero claro, quiero entender, somos energía, somos pensamientos, somos energía. Lo extrapolamos todo y las emociones se quedan en nuestro cuerpo. Y esta sensibilidad, vamos a ver, quiero decir, puedes tener una predisposición a esto. Quiero quitar un poco el misticismo. ¿De qué manera? Si tú, por ejemplo, empiezas con un Reiki o a trabajar en energías un poco calibradas y entender los chakras, equilibrar chakras, si tú persistes en esto y sientes de hacerlo y vienes a hacerlo, llega un momento en que tienes una sensibilidad que lees algo más allá. Porque sí que puedes meter una mano en el primer chakra, segundo, tercero, y bueno, pues equilibras, cambiamos al segundo, como un Reiki te enseña, vale. Pero llega un momento en que cuando trabajas mucho en esto, si abres tu mente y te pones muy en predisposición, tienes un poco este juego, llega algún día que notas algo más, sabes que hay algo más. Lo extrapolo en otra cosa. Es como los fisios. Fisio es una persona que trabaja, pero la gran mayoría de fisios acaban siendo osteópatas y otra gran mayoría acaban siendo haciendo kinesiología. No sé si se me entiende. Sí. Empiezas a abrir el campo y decir, oye, es que no solamente la parte mecánica del cuerpo, hay más juego. Pero no es solamente la osteopatía, con todos los derivados que hay de osteopatía, que igual también tiene alguna interacción la kinesiología como tal. Quiero decir, cuando trabajas algo, de alguna manera, o trabajas con los cuerpos humanos, el día a día te hace entender a veces una complementariedad aparte. Claro, yo ahora lo llevo mucho a nivel energético puro, o sea que eso pasa en cualquier dominio cuando trabajas. Normalmente se acaba evolucionando de alguna manera. No quiere decir que eres fisio toda la vida, no sea malo, es un fisio de puta madre, estoy seguro, aquí no lo voy a poner. Pero la gran mayoría abren la mente a entender las cosas desde otro concepto más global y desde trabajar de una manera más global. Y en el nivel de energía relativamente pasa lo mismo, es el juego de que trabajas energía, entonces llega un día en que notas dónde está la energía de ese cuerpo, cuál es la densidad, una parte está aquí, otra parte está aquí, esta está más densa que la otra, y cuando acabas de equilibrar, se te equilibran todos normalmente y allá tiras. Claro, cuando trabajas mucho tiempo con estas cosas, acabas de depurando con otras técnicas o estudias más cosas, acabas de depurando entender un poco más allá, o igual entender qué es lo que tú puedes hacer, porque cada persona tiene una frecuencia de trabajo. Entonces ahí entra el juego que dices, bueno, ¿y cómo lo sabes? Pues exactamente no lo sé, quiero decir. Ya quizás a veces sin tocarte puedo ver esto que no va, esto que no va, y a partir de ahí puedo sacar, mover, operar. Hay operaciones
astrales, hay densidades que se pueden sacar, pueden haber cosas en el cuerpo muy desagradables en diferentes planos. Si contamos que un cuerpo es así, hay muchos planos, entre medias se pueden meter cosas que no son agradables, densidades, experiencias en los astrales más de arriba, puede haber capadas de otras vidas y son muy altos. ¿Por qué ves eso? Pues porque igual tengo yo esa tendencia, pero a medida de trabajar cada día lo puedes leer más. ¿Cómo se hace? No lo sé, lo noto, lo siento, porque hace días que trabajo con esta parte sutil, que hay gente que la tiene aquí y hay gente que tiene aquí. Me gusta a veces jugar, pero me hace gracia no por mí, porque entiendan que hay algo más. Y vienen a terapia y veo así, y niños más jóvenes que tienen algún problema de cositas, y me gusta hacerlo también con adultos cuando me sale, de meter la mano encima de su cuerpo y estoy a 3 centímetros. ¿Me notas? Y dice, sí. Mira dónde está la mano. Y está a 3 dedos de su cuerpo. Voilà. Y aquí me notas también. Igual está un palmo, porque ya la energía se ha vibrado y esa persona ya está en fase de entender la energía, se ha equilibrado. Y es muy bonito que se descubra ese pequeño juego de decir, hostia, que ya algo me es. Y en ese juego es donde te mueves, exactamente cómo. Sé que eso es discordante a tu cuerpo, noto que es discordante a tu cuerpo, no tiene que ser, y puede que pueda tirar un poco más allá, poder entender de qué viene esa disfunción. Pues entonces atocamos, oye, esto podría venir de aquí y esto no va bien desde entonces, y ya está. Claro, porque un bloqueo energético, al final, si visualizamos los chakras que tenemos, viene producido por algo. Hay algo que obstaculiza el fluir de esa energía a través de ese chakra, y aunque tú lo desbloquees, entiendes de alguna manera de dónde podría venir ese bloqueo y impides que vuelva a pasar, porque si no, vale, estás limpiando, digamos, el chakra, vuelve a fluir la energía, pero después se vuelve a obstaculizar, si no. Si no sabes a veces de dónde viene, pues no es fácil. Yo sé que a veces cuando empiezo a canalizar o mirar y hablar de lo que veo, puede ser un coñazo. Porque esto, Pero sí que a veces hablar de dónde te viene ese bloqueo, que no deja de ser una frecuencia muy repetitiva muchas veces. En una parte del cuerpo, o sea, a nivel femenino hay una parte que, por ejemplo, hay diferentes meridianos en el cuerpo y aquí hay una parte justo en este lateral del pecho por aquí, que cuando la mujer se pone demasiado en cuestión, en valor a sí misma, se le carga este meridiano, que es como un juego que viene por aquí y baja hasta el primer chakra en el lado derecho. Y es como una parte de meridiano más o menos que pasa por aquí. Cuando eso yo lo noto cargado, ya como llevo tiempo sé de qué viene eso más o menos. Y normalmente siempre es que es una persona, una mujer que igual todo bien, pero siempre se pone en cuestión a pesar de todo lo que haga y se acaba cargando las culpas. Y si como se pasa, se le carga desde abajo, desde la primera. Porque igual, y cuando viene tanto desde abajo puede ser, o normalmente es una parte de madre o de familia, y en el mismo lado, o sea, ya hay puntos que ya te dicen qué es lo que hay después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esa frecuencia o ese malestar que tienes en tu vida que se ha acumulado, se te pone en un órgano o en un meridiano de funcionamiento, como tal. Entonces, de la manera que puedo trabajar o me dejan trabajar, yo puedo polarizar eso y lo desbloqueo. Vale. Pero sí que me gusta a veces decirte de dónde viene para que entienda, desde aquí de detrás, no porque tenga deberes, oye, que esto que haces y que no debería ser, no te tienes que reprochar tanto a ti misma y estás a la altura igual de tu vida, hace que te cargues de aquí y es pendiente igual demasiada madre, demasiado componente femenino o una hermana, es igual. Y es bueno que lo sepan inconscientemente porque les creas ya otros mecanismos de detrás de que si en su silencio y esto se calibra, vuelven a ya lo estás privando o ya inconscientemente igual se da cuenta, me estoy pasando, está bien, no hace falta tanto. Ya lo polarizas y está bien. Es muy interesante esto de polarizar, porque habrá gente que no lo entienda, pero es que puedes pasar del odio al amor, o de la misma manera del amor al odio, sí, o de la tristeza a la felicidad. Entonces, es entender que todo forma parte del mismo concepto, simplemente que elevas un poco sabes navegar por esa barra de energía, por así decirlo, y decir, hostia, pues vale, vamos a levantarlo y vamos a cambiar, a polarizarlo y en vez de pasar a triste, estaremos alegres. Lo que pasa es que trabajar esto, a veces el que está pasando un momento malo, está mal, está triste, tiene odio, él no es capaz o no sabría cómo polarizarse, pero tú podrías ayudarlo a polarizarse.
Claro, la base es esta, porque ves un polo o una parte que no está bien consigo mismo y de entrada le subes esa polarización. En la parte comunicativa le haces entender en su parte más consciente, oye, que hay este problema. Otra cosa es que lo acepte y hasta dónde va a llevar esa polarización. Vamos a ver. Persona que conozco, hablo de pequeños casos que me vienen, sin decir nombres, evidente. Y esta persona tiene algo pendiente dentro de la polarización y ella misma, como estar con ella misma, es su padre. No quiere saber nada de su padre y no se trata con su padre. Pero hay una masiva, quiero decir, y ahora en todo ese juego, no se ve en las veces que se le... Ahora ya está de una dinámica muy maja, porque muchas veces cuando polarices la gente coge su ritmo, lo ha entendido y tira adelante, no hace falta más puntualmente, pero ya se conocen y se les ha limpiado esta parte tan, no ser conscientes de qué es lo que no les iba. Oye, que tu padre, tienes un tema con tu padre que no va bien, tú no te hablas con tu padre, vale. Veo una falta del lado derecho de tu cuerpo y un cabreo y una ira por aquí de tu padre, que no está bien. ¿Se entiende? Es normal que ahora no, pero tendrás que tratar con tu padre. Y lo sabes. O esa persona se pone loca. Dices eso y destensas ese ira, ese cabreo, igual que está la parte, aquí habrá, por ejemplo, de este lado derecho, de que rechaza, pero un rechazo no deja de ser un estado de dependencia en una situación no sanada de lo que no quieres sanar y de lo que no quieres entender para dejar fluir. Entonces tienes un arraigo. Se trabaja el arraigo ese. Se quita en ese meridiano. Y le sueltas esa bomba. Tendrás que... tienes que tratar o sanar el tema y acabarás tratando. Y a veces puedes ver cosas más concretas y tratarás con él y la cosa irá mejor y os entenderéis porque eres demasiado parecida a él. Y ahí viene el choque y que no va. Eso es una bomba, eso es terrible. Pero te hace gracia con el tiempo, como al cabo del tiempo eso ya no es una bomba. Lo han entendido y saben que tendrán que tratar y lidiar con el padre de otra manera. Y eso es con el tiempo. Se encuentran mejores de ese tema y quizás no va a ser tan duro hablar con el padre porque la parte de odio retenida y esa traba que había de ciertas cosas ya no está, entonces no nutre. No está enganchada en tu cuerpo, esa piedra en el zapato que te molesta. Se te ha quitado, lo entiendes normal y dices, bueno, claro, es que lo normal es que quizás que trate con él y cuando llegue el momento de adulto a adulto, ya no de padre e hijo, que es muy importante esos conceptos a veces pueda tratar con él y entenderlos. Y con el tiempo lo ha entendido, que va a tener y tiene la puerta abierta el día que toque con el padre. Pero esto es un caso, pero son 50.000 casos así. Y mola mucho, porque a veces, y en eso que me decías de la polaridad, se le sube la polaridad, porque estaba en una parte muy baja de eso que le afecta a ella como a ella misma, porque su equilibrio, le subes del 3 al 7, le dices la noticia, le polarizas al 7, pero no quiere decir que ella va a bajarlo luego al 5, al 4, otro día hay que trabajarlo otra vez para que esté mejor consigo misma, pero la mente ya se ha metido en onda en lo que sería correcto y en lo que se capa desde aquí para que no le llegue aquí. Y en el equilibrio que debería ser. O sea, puedes trabajarlo, pero y luego necesita a veces su tiempo estas cosas. Ya. Puedes polarizar, pero luego la razón, y como que hay negación completa muchas veces. Es que salí de aquí, y hay gente rechazando y cabreados. Y al cabo de un tiempo decir, wow, lo entendí. O no has venido hasta ahora, después de haber hablado conmigo, porque es que hace 3 años, lo que te estoy diciendo ahora, me hubieras pegado un bofetón y hubieras salido por la puerta. Bueno, tienes razón. Ahora estoy preparada para lo que me tienes que decir o lo que se me tiene que decir. Bueno, todo tiene su momento, entender, se polariza y va. No todo el mundo está preparado a evolucionar, a entenderse y a estas cosas. Se polariza luego a nivel de cuerpo, pero la mente luego necesita su tiempo de adaptación. Unos son muy rápidos y otros son petit a petit, ¿no? Poco a poco. Ya. Y a veces, como decías antes, igual no lo arreglas en esta vida y tiene que pasarla en otra vida. En otra vida. Queda esa pequeña cosita pendiente en otra vida. Siempre tenemos cosas. La depuración de uno mismo es muy difícil. El arreglar nuestro día a día es muy difícil. Somos cuerpos materiales. Es muy difícil poder sanar al 100%. Yo diría, no difícil, es imposible, quiero decir. Siempre hay. Pero hay algo que me gusta mucho decir y pensar en el que hasta qué punto, o sea, sánate, cúrate, sana cosas en tu vida, pero llegará un momento en que igual estás a gusto
con el nivel en el que estás. No hace falta ir a buscar más, porque si no puedes ir a buscar muy lejos pequeñas cosas, situaciones, de aquí hasta incluso de vidas pasadas, ¿no? Se puede trabajar hasta vidas futuras, son muy delicadas, sí, porque no hay espacio-tiempo, entonces si trabajas el pasado también el futuro, pero en un concepto un poco diferente, ¿vale? Espero no ser lo mismo. Pero también llega un momento en que a veces con una calibración de limpiar todo eso, tienes bastante y tu vida ya tira adelante. Oye, pues no hace falta estar constantemente buscando a ver el qué. Es hasta dónde quiero sanar para estar en un compromiso de hacer mi vida poco a poco. Ya está, no pasa nada. Es muy interesante porque al final aprendo de ti, igual que aprendo de muchos de los que pasan por aquí, y veo que todo de alguna manera está conectado. Hablabas de energías, de calibrar la energía a través de los chakras, que tú lo aplicas de una manera, sin embargo hay gente que lo aplica de otra manera, como puede ser desde la alimentación. Completamente, sí. Entonces es muy curioso porque al final entender cómo funciona todo te da más herramientas para poder equilibrarte y liberar esos bloqueos. Así que me quedo con lo que acabas de mencionar también, el principio de polaridad. Cuando eres consciente de en qué extremo estás, poder navegar y mover esos niveles de polaridad, de decir, hostia, estoy aquí en este nivel de tristeza, poder elevarlo, saber qué herramientas disponemos o quién nos puede ayudar para cambiar ese estado. Es brutal. Sí, y todo, hablamos de la parte más energética, pero luego la parte física es muy importante. Es decir, si tú tienes un problema en tu cuerpo que no funciona bien, orgánico, te va a afectar a un chakra. Ese chakra no funciona bien. Ese chakra se puede equilibrar todo lo que quieras, pero a veces hay que trabajar la discordancia que tienes orgánica. Tanto puede ser un estómago que crea mucha acidez, que no deja de ser un estado emocional, o si en algún órgano no te funciona bien, pues hay que ir a arreglar ese órgano dentro de la medicina más normal o la del centro con químicos, con aminoácidos, con desbloqueadores de otra manera. Tienes que ir a buscar el equilibrio de otra manera, pero normal, mira, pero ahora no sé si esto alguna vez lo hemos hablado, pero todo tiene parte. O sea, yo soy de los que pienso mucho en la energía, trabajo en energía, pero cuando hay algo orgánico que no va, oye, ves a mirar esto, que tu cuerpo, no somos yogis, no estamos en concepción de yogis, estamos aquí en una vida que toda interacción nos hace desbloquear, bloquear o tener cosas que no van. Pero si de aquí viene muchas veces, ahora déjame hacer un pequeño lazo. ¿Cuánta gente se separa y les da por hacer deporte? ¡Wow! Y se empiezan a correr ahí unos kilómetros por la montaña. Es increíble. Quizás me haría falta a mí, pero sin separarme. Pero empiezan a correr por la montaña y empiezan a tener necesitan desfogar. Desde la manera energética que yo veo en el 80 o 90% de los casos, es que esa traba que tienen y ese desengaño de su vida lo tienen que reciclar de alguna manera. Entonces, limpian todo su cuerpo, depuran todo su cuerpo con el deporte, los hacen entrar a veces en estados cero o en pájaras, si te pasas con el entrenamiento, que son increíbles, y empiezas desde ahí y te vuelves a recrear. Es como coges, te comes, depuras, mi nuevo yo es este, y empiezas a eliminar toxinas de tu vida y depurar todo tu cuerpo con el deporte. Esto está muy bien, no lo discuto. Sí que hay muchos casos en los que cuando han acabado de sanar eso y se vuelven a entender ellos, se depuran, claro, tus chakras se ponen bajo mínimo, se vuelven a... Y si depende de la higiene de vida que hagas a raíz de ahí, los llegas a controlar. Ojo, hay trabas que se tienen que hacer en su respectivo sitio. Una traba energética y un bloqueo igual energético emocional por una ruptura o un engaño de una pareja. Ahora, tú puedes coger y entrenar todo lo que quieras. Si esa traba no puede ser, a veces no puedes curarte a ti mismo y tienes que ir a un sitio o alguna técnica que te desbloquee esta cosita que podría entrar. Yo, como tantos otros, cada uno tiene su polaridad. Pero normal que la parte física tenga una parte y la parte energética el intermedio. Hay cosas que no se pueden hacer solo con un exceso de deporte, ni tampoco con un exceso de energía. Está en el término medio de un equilibrio. El otro día estuve con Ramón Lorenzo hablando de metafísica china y es muy curioso y tiene relación con lo que estás hablando. Al final tenemos que encontrar el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual. Y ese equilibrio, como bien has dicho, hay cosas que no puedes trabajar desde el nivel energético, que tienes que hacer
algo físico, como puede ser el deporte. Entonces me viene a la cabeza lo que me comentó, cada persona tiene un elemento, son 5 elementos en la metafísica china, cada persona tiene un elemento con una energía predominante, ¿vale? En este caso yo soy madera y de cómo estoy configurado, mi tendencia es a proyectar, crear, ¿vale? Entonces eso me desgasta mucho mentalmente. Y la manera para trabajar esa parte y que no me desgaste tanto, ¿qué es lo que corta esa creación? Piensa que tengo madera, o sea, había el agua, la madera y el fuego. El agua alimenta la madera alimenta el fuego y eso hace que cree mucho, ¿vale? Y necesitas elemento agua para compensar el desgaste y el calor de la carne. Necesito cortar la madera para dejar de producir y de esta manera relajarme, desconectar mentalmente y volver a crear, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Con el metal. El metal es aire. El aire es la respiración, salir a correr, hacer deporte, ejercicio. Entonces, eso es lo que hacía ese corte y es lo que me permitía regenerar de alguna manera. De la misma manera que, por ejemplo, me mencionaba que alguien de elemento fuego, lo que trabajaba era mucho el foco es el estómago, la alimentación. Entonces, él igual, comiendo, se relaja, ¿sabes? Entonces, fue muy curioso porque dije, coño, cada persona tiene su manera de desconectar, de evadirse, de volverse a equilibrar. Hay gente que dirá, hostia, pues yo voy a escribir, ¿sabes? Entonces, de ahí viene que mucha gente, no todos somos diferentes y necesitamos cosas diferentes para desconectar, para volver a equilibrarnos y seguir con esa rueda, ¿no? Que es la rueda del yin y el yang. Entonces, es muy curioso porque al final, entre todos vosotros, toda esa información llega y son esas herramientas que dices, hostia, qué guay, mira. Bueno, no, nada que decir al respecto. Por eso hay mucha gente que el deporte no le va bien. Yeah. Yo conozco una persona que ha probado todos los gimnasios de Andorra. Han ido un día, no ha vuelto nunca más. Y no va a hacer deporte porque no le da la gana. O sea, no se encuentra a gusto. Ella desconecta, esa persona desconecta de otra manera. Ya está. Paseando, leyendo sus cosas en casa, le gusta el arte, desconecta de otras maneras. Y hay gente que no puede pasar sin deporte. Yeah. O sea, con eso, ahora que se ve tanta publicidad de todo, deporte. Claro que es importante el deporte, pero no para todos es la solución. Otros la solución es meditar. Yeah. Y no necesitas deporte. O descansar y que tu cuerpo se reequilibre escuchándolo de alguna manera. O sabiendo lo que comes en los componentes más orgánicos, qué es lo que te va bien y lo que no te va bien. La lechuga no le va bien a todo el mundo. La gran mayoría de veces la lechuga es un veneno para tu cuerpo. Es un componente crudo que no va bien. Hay otras cosas que pueden sentar mejor. Es conocer esas pequeñas facetas y dónde estás tú en tu reciclaje personal para escucharte y desconectar. Precisamente ayer que me mencionas la lechuga, estuve hablando con un chico que es nutricionista y sabes que cada chakra tiene un color. Sí. ¿Vale? El chakra del plexo solar es amarillo. Rojo, naranja, amarillo, azul, verde, azul y añil, blanco, ya hay alguno más por ahí. Pues el amarillo, eso medio lo controlo. Eso medio lo veo. El amarillo, por ejemplo, si tienes algún desequilibrio en tu chakra amarillo, es el plexo solar. La alimentación correspondiente. Al color. Sí. Por eso también dicen, hostia, una alimentación variada, o sea, colores diferentes, hacen que de alguna manera equilibres. O si tienes un desequilibrio en la parte, en el plexo solar, come más alimentos amarillos. O si te cuesta en el habla, hay que ver qué color corresponde a ese alimento y ese chakra para decir, hostia. Y dije, coño, es verdad. Cierto. No sabría decirte a nivel de alimentación cómo equilibrar un chakra, ahí no, pero sé que también, porque estás trabajando un componente que te arraiga, eso no lo he trabajado, no lo trabajo yo, pero sí tiene toda su razón, igual que con la medicina china. En el fondo todo lo que estamos hablando, ahora me voy lejos, son las bases principales de la parte ayurvédica y medicina china, la que hace miles de años que existen, solo que como hemos entrado increíblemente guay, que mola, yo no soy de los que reniego a la tecnología ni a los estudios, pero sí que en detrimento de esto se ha perdido un poco la conexión de toda la vida y el sentido común de la realidad de cada uno.
Pero todo esto que estamos hablando, estos equilibrios de la medicina china, la ayurvédica, con la alimentación, todo esto son miles de años, desde la cultura hindú, desde la China, Asia. Es lo que hacía mantener vivos a todos, y los resquicios de las medicinas caseras tienen su parte desde allí. ¿La medicina tiene su razón de ser hoy en día? Por supuestísimo que sí, yo no reniego, al contrario. Hay gente que está aquí en vida que gracias a la medicina, porque tuvo que vivir cosas muy extremas a nivel corporales, y están aquí. Es que cada cosa tiene, pero la complementariedad y no dejar tanto de lado esa raíz, todas se unen al final en eso, en una energía en el cuerpo, que es lo que te va bien, en el fluir. Cada cuerpo tiene un elemento. La medicina china, con la edad pasamos a elementos diferentes, acabamos en partes más rígidas, en las que tu cuerpo recicla más lentamente, te cuesta más hacer deporte o el movimiento, y todo tiene explicaciones en todas esas bases. Lástima que esté un poco dejado de lado, en detrimento de que si está mal, tómate una pastilla. Claro que te la puedes tomar, pero de algo te vendrá, y eso te lo da lo de hará 4 o 5 mil años que ya se hacía o se aplicaba a todo el mundo desde otra base. Eso es muy chulo. Muy interesante. ¿Sabes? Me quedo al final de todos estos conceptos con el principio de polaridad, que de hecho lo hablábamos en el libro de Kybalion, que lo leí precisamente y me acordé. Y me ha resultado muy curioso y resuena el hecho de la planta que has mencionado antes. La planta como recuerdo de esa alma, de esa persona que se fue, sí. ¿Vale? Que queda ahí. Y me viene a la cabeza el plantar un árbol con un ser querido antes de que fallezca, que esto lo leí en un libro también. Es bonito. Sí, claro. Y es como ese recuerdo de decir, hostia, tal vez esa energía se quedará impregnada ahí. Quizás por la intención y la vibración que le pongas al plantarlo. Pero bueno, que los árboles tienen una vida increíble y una energía increíble, es fascinante. Siempre digo que a veces es terapéutico, la intención es genial y mola, porque haces arraigar en el recuerdo esa vibración que le pones a ese árbol que es pequeñito, y arraiga y queda allí. Es aquel árbol que es por aquella cuestión, o aquel árbol que una pareja planta en su casa cuando llevan 40 años en aquella casa, y son ellos. Yeah. Eso es muy bonito, porque es que son ellos, no es más. Pero los árboles tienen una fuerza tan increíble que, como digo, cuando tú estés muy cargado, estés mal, la montaña normal que es regeneradora, porque es naturaleza, es de donde venimos y donde vamos a ir. En polvo vamos a ser, y es lo que hay. Pero cuando no estés bien y quieras descargar de alguna manera, abre tu mente y elige un árbol, o deja que un árbol te elija a ti, porque vas a elegir aquel árbol y no aquel, y pon tus manos y descarga o descansa simplemente en ese árbol. Te va a ayudar a conectar contigo de una manera salvaje, te va a poder descargar y te va a aportar de la tierra, pero es aquel árbol y no aquel o el otro. Yo veo aquel y estás con alguien y va a elegir el otro. Es muy curioso. Hay una fuerza en los árboles, son la sabiduría de la tierra, es lo que todavía arraiga en el conocimiento, es una pasada, es muy bonito. Qué bestia. Pues lo dejamos por aquí. Vale. Muchas gracias, Medar. ¿A ti? Y ya repetiremos. Hola. Ya habrá de otra cosa que hablar, supongo. Gracias, Kim.